Perdónenme, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este espacio que vamos a tener justamente durante la siguiente hora para poder discutir sobre un tema que, pues, está por demás decirlo, es un tema novedoso y es un tema que, pues, cualquier profesional en derecho debería de comenzar a reflexionar. Para ello vamos a contar, por supuesto, con la participación de un ponente que está mucho más capacitado que un servidor para poder platicar acerca de justicia algorítmica. Les doy la más cordial bienvenida. Yo creo que ya me estoy adelantando un poco porque me interesa muchísimo que nuestro ponente tenga todo el tiempo disponible para poder hacer su presentación. Pero no está de más agradecerles que nos puedan acompañar el día de hoy. Les voy a recordar algunas reglas básicas o vamos, algunas cuestiones básicas de convivencia para el desarrollo de nuestra sesión. Primero que nada, les pido de la manera más atenta que en la medida de lo posible puedan mantener encendida su cámara, que mantengan el micrófono apagado a menos que se les ceda la palabra para que la comunicación justamente sea lo más eficiente posible. Recordarles también que tienen un área de chat en la cual ustedes pueden escribir sus dudas, mismas que le haré llegar al ponente en cualquier momento, o mejor dicho, en el momento en el cual tengamos la oportunidad de hacer preguntas y respuestas. Ahora bien, cualquier otra cuestión que esté relacionada justamente con la ponencia, no duden en hacérmelo saber a través del chat y con mucho gusto yo les estaré atendiendo. Estas reglas nos permiten, por supuesto, tener un desarrollo mucho más que agradable y mucho más homogéneo durante toda nuestra sesión. Bien, antes de comenzar, y porque probablemente muchas y muchos de ustedes no nos conozcamos, es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Alfonso Morales, soy el coordinador de la licenciatura en Derecho de la Universidad UCA y es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Pero más gusto me da presentarles a nuestro ponente, que es, por supuesto, una persona con la cual me da muchísimo gusto que podamos comenzar esta charla. Voy a hacer una pequeña introducción al perfil profesiográfico del maestro Rodolfo Guerrero Martínez y les agradeceré muchísimo que, pues vamos, participemos activamente de esta sesión, que a final de cuentas no solamente es para escuchar, sino también para participar a través de preguntas, dudas e inquietudes. A continuación leeré una breve semblanza del maestro Rodolfo Guerrero. Él es maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de Guadalajara, es representante legal y socio fundador de la Sociedad Civil Coffee Law del doctor Jorge Fernández Ruiz, titular de la Comisión de LegalTech del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC. Ha sido director académico y de Relaciones Públicas de WallApp México y Speaker en Talent Network México también. Actualmente participa como articulista y pluma permanente en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC Iberoamérica, el cual es parte de la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATE. Es un gusto para mí ofrecerles esta tarde pues, la participación de nuestro ponente y sobre todo que podamos permitirnos escuchar acerca de la justicia algorítmica. Creo que para ninguno de nosotros es una sorpresa que estamos atravesando por un momento clave justamente en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, no nada más los abogados, sino en general. Vemos la irrupción de nuevas tecnologías, de los algoritmos también, del procesamiento de Big Data, y creo que esto sugiere muchísimas preguntas de cómo vamos a gestionar, por ejemplo, la impartición de justicia. Surgen otras dudas de cuál es el papel que activamente tendrán los abogados en el desarrollo de nuestras actividades profesionales, así que bueno, no quiero restarle más tiempo de espacio a nuestro ponente, tendremos la siguiente hora, 45 minutos para poder discutir, pero sobre todo también para poder conocer y ampliar lo que nosotros conozcamos a propósito de este tema. Estimadísimo Rodolfo, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo fraterno a toda la comunidad UCA y por supuesto también agradecer la gentileza de sus autoridades académicas y administrativas, como el caso del maestro Cristian y de Alfonso. Muy agradecido. Bueno, el referirnos el día de hoy en este espacio virtual con toda la distinguida comunidad estudiantil, universitaria de la UCA, es importante debido a que en la actualidad el tema, el cual lleva por nombre esta videoconferencia, pues refiere a los grandes desafíos, los grandes escenarios que hoy pues son parte de las tecnologías que están a nuestro alrededor y más nos vale ser conscientes de esto, si no seremos víctimas de que alguien más tome las decisiones por nosotros. Justicia algorítmica, el dilema entre la transparencia y la verdad es lo que hoy estaremos desempeñando con ustedes. A continuación, compartiré mi pantalla
para seguir reflexionando de forma conjunta este importante tema. A continuación, ya podemos ver en este momento mi pantalla, se está compartiendo y damos inicio a este importante tema. Ya se ha referido gentilmente el maestro Cristian de mi persona. Vale la pena agregar que soy titular de la Comisión de Legaltech del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados en su capítulo Occidente. Comenzamos con esta reflexión. Si crees que la tecnología resolverá tus problemas, ni comprendes la tecnología, ni comprendes tus problemas. Acertadamente, dice Laurie Anderson, quien no es abogada, por cierto, pero eso no quita lo importante de esta reflexión. Y aunado a ello, lo primordial que es comprender esto para que apliquemos correctamente esa transformación inteligente en cada uno de nuestros sectores, en cada una de las actividades profesionales que vayamos a desempeñar. Y es a raíz de lo anterior que iniciamos con un primer punto de valor en nuestra conversación a través de esto que ves en pantalla, los factores de la transformación digital. Claro, para llegar a una transformación inteligente vale la pena reflexionar en primer término ¿cuáles son esos factores que involucran una transformación digital? La digitalización, como ustedes saben, es parte del siglo pasado, del siglo XX, pero más nos vale comprender que la transformación digital comprende ese giro de 180 grados, ese replanteamiento de los modelos de actuación o modelos de negocio para que entonces la administración gubernamental o las empresas actúen de la mejor forma para el ciudadano, para el particular, para el usuario. Esos 5 factores comprenden en un primer término la estrategia, en un segundo el liderazgo, claramente representado por aquellos directores de universidades, ¿no? Tomando en cuenta que estamos ante la comunidad de la UCA, de empresas, directores generales de compañías muy importantes y por supuesto aquellos que desempeñan una labor primordial en el ejercicio del poder público. Por otra parte, las habilidades de la fuerza laboral es un tercer factor primordial en esta conversación de la transformación digital, por lo menos en este momento de la conversación. Un cuarto elemento es el enfoque en el usuario, en el ciudadano. Vale la pena señalar de manera muy puntual que si no comprendemos adecuadamente la tecnología, el cómo se construyó, en qué se pretende que esa tecnología pues tenga su aplicación en sociedad, bueno, claramente entonces va a estar restringido el uso y los beneficios que ésta pueda tener con el ingreso de las personas que integran un Estado-nación como el mexicano, como es nuestro país, México, y en ese entendimiento las personas, bueno, van a decir, pues muy, muy interesante, existen plataformas, pero no les entiendo, son inaccesibles e incluso muchas me marcan que son sitios o plataformas web inseguros. Vaya calamidad. El enfoque en el usuario y en el ciudadano es importante. Cuarto factor de la transformación digital. Quinto factor, la cultura digital. La cultura digital que lastimosamente vemos de manera enunciada, una referencia muy mínima en el Plan Nacional de Desarrollo del actual sexenio. Y digo, es triste porque es lo primordial en aras de consolidar este tema que ves en pantalla e irnos encaminando a lo que también es parte en esta conversación el día de hoy con todas y todos, que es la inteligencia artificial y que, por ende, refiere la transformación inteligente. Vamos entonces en materia. En materia del segundo punto de conversación, tras haber hecho ese señalamiento hace un par de momentos. La inteligencia artificial, ¿qué es lo que comprende? ¿Hacia dónde nos dirige? Esta y otras preguntas las estaremos desarrollando a continuación. Bueno, ¿qué se refiere en un principio la inteligencia artificial? Sin lugar a dudas, aquel desarrollo de métodos y algoritmos que permitan comportarse a las computadoras de modo inteligente, tal como se refería en aquella reunión de intelectuales en la Universidad de Vermont en 1956, en donde pues eran protagonistas, fueron protagonistas John McCarthy, Marvin Minsky y algunos otros cuantos más en la deliberación académica, por lo menos de 3 colosos, omitiendo algunos de ellos, pero más adelante expresándolo a detalle. Y de esa manera es que comprendemos cómo se acuña por parte de estos grandes referentes
de la investigación del tema de inteligencia artificial, esta referencia de lo que es la inteligencia artificial, emulando pues a la inteligencia humana. Y es por eso que lo segundo que ves en la filmina en pantalla tiene un significado importantísimo. Un entendimiento que tú y yo debemos de tener muy claros de aquellos procesos que se llevan a cabo en el cerebro que pueden ser analizados a un nivel de abstracción dado como procesos computacionales de algún tipo. Y eso, mis queridos futuros y futuras abogadas y abogados, refiere claramente lo invaluable que es comprender el derecho bajo el crisol, o mejor dicho, comprender, replanteo mi comentario, lo importante que es comprender la inteligencia artificial bajo el crisol del derecho. De esta manera, ver que debemos de sentirnos orgullosos de lo que estamos estudiando, pero sobre todo encaminarnos a lo que es ya una misión sí o sí que ejecutar, que desempeñar, es decir, la tutela de aquellos derechos en el entorno digital, en el entorno de las tecnologías disruptivas. Sí, por supuesto, también me refiero al metaverso, distinguida comunidad UCA. Por supuesto, viene una reflexión, un comentario de parte de uno de estos colosos que he mencionado con antelación. Me refiero a John McCarthy, que por cierto fundó el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Instituto de Massachusetts, en el MIT, y que, bueno, es antagónico lo que expresa él ante lo que deberíamos caminarnos de la inteligencia artificial, pero yo lo veo como una reflexión en donde nos haga decir, bueno, si no hago yo una apropiación del conocimiento, algo malo sucederá. Por tanto, la reflexión que viene en pantalla vale la pena mencionarla de forma literal. Señala McCarthy, parece probable que una vez que el método de pensamiento de la máquina haya comenzado, no tomaría mucho tiempo en superar nuestros débiles poderes. Serían capaces de conversar entre ellos para agudizar su ingenio. En algún momento, por lo tanto, deberíamos esperar que las máquinas tomen el control. Vale más entonces comprender inteligencia artificial. Yo no te estoy diciendo si le tienes pavor, que no le debes de tener pavor, por cierto, a las matemáticas, que seas un futuro matemático, porque pues tal vez estás estudiando derecho, tal vez estás estudiando alguna otra carrera, y tú digas, bueno, es que yo me metí aquí para no estudiar matemáticas, son bonitas las matemáticas. Pero más allá de eso, que es importante, también es significativo entender la apropiación y el entendimiento y la comprensión de las cosas. Hoy estamos en una crisis de lo que debe de ser parte de una realidad continua y permanente, el proceso dialéctico. No hay dialéctica cuando las personas nada más tienen su dicho a partir de lo que alguien más dijo, sin ellos mismos hacer una introspección, una deliberación en donde digas, no, no es cierto, yo quiero verdaderamente entender el tema para decir si estamos hacia un camino adecuado o he vivido en un engaño la mayor parte del tiempo. El paper que desarrolla otro de los colosos que he mencionado con antelación, Marvin Minsky, es importante en este punto de nuestra conversación, intitulado Steps Toward Artificial Intelligence. Se menciona que una computadora puede hacer, en cierto sentido, solo lo que se le diga que haga. Pero incluso cuando no sabemos cómo resolver un determinado problema, podemos programar una máquina, una computadora, para buscar a través de un gran espacio de intentos de solución todo este marco, ¿verdad?, de actuación. Desafortunadamente, esto generalmente conduce a un proceso enormemente ineficiente. Con las técnicas de reconocimiento de patrones, la eficiencia a menudo se puede mejorar, restringiendo con ello la aplicación de los métodos de la máquina a los problemas apropiados. El reconocimiento de patrones, junto con el aprendizaje, puede utilizarse para explorar generalizaciones basadas en la experiencia acumulada, lo que entonces reduce aún más la búsqueda. Entonces, al analizar la situación, utilizando métodos de planificación, podemos obtener una mejora fundamental al reemplazar la búsqueda dada con una exploración mucho más pequeña y adecuada, para entonces gestionar amplias clases de problemas
Las máquinas necesitarán construir modelos de sus entornos utilizando algún esquema para la inducción. Con esto no quiero que te agobies, que te asustes diciendo, oye, pues en algún momento estábamos en una entrada amigable y ahora ya me estás hablando de problemas respecto a la generación de sistemas de inteligencia artificial. No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que para generar todo aquello de lo cual tú lo normalizas demasiado, hay todo un proceso, hay toda una historia. Y por eso estoy invocando en este momento lo que ves en pantalla. Los teléfonos celulares, las redes sociales, el reconocimiento facial y muchas otras cosas que ya son parte de tu vida como joven adulto. Ahora, tomando en cuenta que estamos referenciando a Marvin Minsky, vale la pena además compartir esto con ustedes. Aquella entrevista, aquellos puntos que emanan de dicha conversación que sostuvo Marvin Minsky con un entrevistador en un programa de TV de Norteamérica hace tiempo. Y en donde uno de los puntos de valor que vamos a rescatar es el tema de inicios de la IA, de la inteligencia artificial, en donde Minsky inició la IA en 1951 con la creación de SNARK, una máquina de aprendizaje con un nivel de sinapsis neuronales simuladas de 40. O sea, un nivel de 40 de sinapsis neuronales simuladas, lo cual para ese momento en el tiempo era un avance bastante importante. Por otra parte, el progreso de la IA. El progreso de la IA que fue rápido, al decir de Minsky, hasta los 80s, pero luego tuvo una desaceleración. Y se busca, el comentario en ese momento de Minsky, la generación de crear máquinas con múltiples enfoques para resolver problemas. Y lo que pasa en pleno 2024 es una oferta descomunal de avances y de chats basados en lenguaje grande o en inteligencia artificial generativa que estoy seguro tú ya has utilizado. Y apelo a que haya sido de la mejor forma posible. Pienso que no lo utilizaste para hacer un copy-paste, ¿verdad? Y entregarlo como si no lo hubieras, como si no lo hubiera hecho la inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, confío en ti. El tercer punto es la programación versátil. Minsky aboga por la programación versátil, donde las máquinas elijan entre diversas técnicas según el problema, en lugar de depender de un enfoque único. Y por otra parte, también establece los desafíos actuales. Aquí se menciona la clasificación de problemas para determinar qué enfoque usar y es un desafío actual de la IA. Bueno, sostiene en ese momento del tiempo, ¿verdad? Es importante no salirnos de ese contexto. Minsky destaca la necesidad entonces de desarrollar conocimientos al respecto. ¿Cuáles conocimientos son importantes que en este momento tú tengas? Bueno, claramente, desde hace varios años atrás, era bastante normal para la mayoría de la población la búsqueda de ciertas cuestiones que tú tuvieras duda a través de los motores como Google Chrome, como Firefox, etcétera. Sin embargo, hoy estamos ante los temas de las instrucciones o de los denominados prompts en el uso de los chats, de los chatbots basados en inteligencia artificial generativa. Y con ello, pues comprender no solamente la generación de instrucciones, sino también los aspectos y las nociones generales que en este momento estamos dilucidando, estamos compartiendo y estamos dialogando de forma conjunta con ustedes de la inteligencia artificial general. Por otra parte, otros tres puntos que son bastante valiosos que resalta Minsky en esta conversación. Errores y evolución. Minsky sugiere que la evolución se beneficia de errores, por supuesto. Si no, imagínense. La capacidad de recordar errores con cerebros más grandes permitió un crecimiento más rápido. Por otra parte, nos establece de convergencia hombre-máquina. Minsky cree que la convergencia entre mentes humanas y máquinas es inevitable, pero depende de encontrar las formas adecuadas de programarlas. ¿Recuerdan el segundo párrafo que yo mencioné cuando definíamos de manera, a grosso modo, amplia, la inteligencia artificial? Del análisis de un nivel de abstracción dado de la mente humana por parte de los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, claramente eso nos conlleva a estar reflexionando un tema bastante actual, nuevos derechos humanos o neuroderechos. Uno de ellos, el derecho que tienen todos a la privacidad mental. Cuando nuestros padres, nuestros abuelos,
vieron en las salas de cine Volver al Futuro o Minority Report con Tom Cruise a principios de los 2000, antes de los 2000, si no me equivoco, y otros sinfín de cortometrajes o largometrajes generados por la industria norteamericana, nunca se imaginaron que hoy sea parte de la cotidianidad. Y por otra parte, en donde nos lleve toda esta evolución tecnológica aparentemente abrumadora por el conocimiento que existe de por medio en adquirir, en dilucidar, en deliberar, a lo que en los derechos humanos, ante el punto que ves en pantalla, que es el de convergencia hombre-máquina, se refiere del transhumanismo o el poshumanismo propio de una sexta generación de los derechos humanos. Y finalmente, en esta conversación de Minsky, en aquel programa en Norteamérica, pues se refería al futuro de la inteligencia artificial, el aumento de la velocidad de las computadoras que no garantiza la clave, bueno, es encontrar que no garantiza inteligencia. Bueno, la clave es encontrar las formas correctas de programación para hacer que las máquinas sean inteligentes. Y que no solamente las máquinas sean inteligentes, sino que las personas también sigan siendo inteligentes. Entonces, ¿la inteligencia artificial qué es? Bueno, yo he referido, concordando en muchas otras definiciones de muchos otros profesores investigadores y personas que están adentrados a este ámbito del conocimiento, lo siguiente, en papers académicos. Uno de esos artículos, por cierto, está dado a conocer en la revista del Tribunal de Justicia Administrativa, para que lo puedan consultar de manera posterior. Reflexiones modestas, pero estimo importantes para adentrarnos a este importante tema. Bueno, ¿qué se refiere a la inteligencia artificial? A parecer de su servidor, de su colega y amigo Rodolfo Guerrero Martínez. Bueno, que son mecanismos basados en hardware y software y que están dotados de la capacidad para la toma de decisión de manera asistida o no asistida para el desempeño de tareas previamente programadas o de forma autónoma. Concuerdo con quienes más o menos refieren lo mismo y yo establezco una suerte, después de todo lo dicho, en una definición que ustedes puedan tener clara de la inteligencia artificial. No significa que sea una definición única. Ustedes pueden tener su propio discernimiento, pero es importante no confundir la inteligencia artificial con otras cuestiones que deriven de la propia premisa mayor, como lo que estás viendo en pantalla, que son áreas de aplicación, de conocimiento, puntos de valor que se desprenden a partir de lo primero que ves en pantalla, como el procesamiento del lenguaje natural, la consulta inteligente de bases de datos, la robótica, los sistemas expertos, o en el caso del ámbito del derecho, sistemas jurídicos expertos, prueba automática de teoremas y matemática simbólica y percepción y reconocimiento de patrones. Por supuesto, ¿cómo generamos todo eso? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo entrenamos este sistema artificial para que sea inteligente y nos pueda ayudar a nuestras actividades profesionales y personales? Bueno, hay diferentes formas de entrenamiento. Por ejemplo, el supervisado, la forma supervisada, la forma semisupervisada y la que no tiene supervisión, sin supervisión. Bueno, la supervisada, en este caso, en donde entendemos que la persona que está entrenando le dice a la inteligencia artificial qué respuesta quiere que dé. Bastante intuitivo, bastante amigable, ¿no? Bueno, aparte aquí esta conversación no es para que ustedes junto con su servidor generemos un sistema de inteligencia artificial. Después puede ser, podemos hacer algo interesante, pero mientras tanto comprendamos eso de forma sencilla, semisupervisado. Posteriormente, supervisado, ahora semisupervisado. De esta manera entendemos que la persona que está entrenando utiliza algoritmos semisupervisados, los cuales emplean pocos datos etiquetados. Comprendamos ahorita y más adelante vamos a mencionar el valor de los datos en todo este punto de evolución, y muchos datos no etiquetados como parte del conjunto de entrenamiento. Los datos sirven para entrenar los sistemas inteligentes, y los sistemas de inteligencia artificial se componen por algoritmos. Más adelante enunciamos eso, pero en este momento, para culminar lo que vemos en pantalla, pasamos en la forma de entrenamiento de sin supervisión. En ese sentido, la persona no dice ninguna respuesta y las hojas de inteligencia artificial se responden pues a sí mismas.
Entonces, todo esto es a partir de, no ignoremos, los datos y los algoritmos. Los algoritmos tienen, hubo un proceso de ingesta de datos y a partir de ello, pues existió el trabajo necesario para generar un sistema inteligente. Claro, es más complejo que eso, pero se los estoy resumiendo de una manera sencilla, introductoria, sin todavía mencionar más aspectos de todo este gran tema, que conforme avancemos, por lo menos en los minutos que tengo hacia adelante, podemos ver más aspectos de valor. Mientras tanto, los niveles de desarrollo y funcionalidad de la inteligencia artificial comprenden varios puntos. Y yo se los sintetizo de esta manera. Comprendemos en un primer nivel la IA débil, que se aplica para la realización de una función específica y concreta. Aquí tenemos algunos ejemplos. La búsqueda de información, la traducción automática, recomendaciones, entre otros. Por otra parte, tenemos un nivel en donde localizamos la inteligencia artificial general, la fuerte o nivel humano, que aprende y realiza tareas que son típicas de los humanos. O sea, mucho más discernimiento, elaboración, por ejemplo, ¿qué te gusta? De un cuerpo, de una demanda, de un informe, etcétera, de una recomendación. Y el tercer punto, que apenas han comenzado las pinceladas tras toda la controversial situación que pasó con Sam Altman, CEO de OpenAI, la superinteligencia artificial, que pretende superar las capacidades humanas y convertirse en la denominada singularidad de Kurzweil, y generando de esta manera el dilema de la superación de la criatura humana por la máquina en tareas de gobierno, gestión y decisión. Ahora, justicia algorítmica, que lo que entendemos, bueno, aquí me permito el citar lo dicho por María Agustina Ricci Lara de DIS-GIVA, que menciona acertadamente, la justicia algorítmica busca asegurar que el desempeño de un modelo dado no esté injustamente sesgado según atributos demográficos. Y yo me atrevo a mencionar la justicia algorítmica como aquella que tiene la pretensión de poder instrumentalizar la inteligencia artificial acorde a un Estado de Derecho y a una cultura de los derechos humanos, en beneficio de todos aquellos que integran la sociedad. Y de esta manera, entonces, la tecnología no se vuelve una amenaza. ¿Quién dijo que tendría que ser una amenaza? ¿Quién dijo que el descubrimiento del fuego tendría que significar quemar el planeta Tierra? Nadie. Así como el tema de que la inteligencia artificial vaya a convertirse en una especie de Skynet, como sugiere ese filme de ciencia ficción de Terminator, y acabe con la existencia del ser humano. Bueno, en nuestro objeto de estudio, ¿cuáles podrían ser las aplicaciones de la justicia algorítmica? Y fíjense que el proceso dialéctico hoy por hoy, si bien debe seguirse impulsando de persona a persona, como lo estamos haciendo en este momento a través de los medios digitales, como es este medio de videoconferencia de Google Meet, no cierto es que también se puede establecer a través de alguien que, de un algo, más de un alguien, más que de un alguien, un algo, que es un sistema de inteligencia artificial, ¿no? Como es un chatbot, en este caso de OpenAI. Y me he permitido hacer una deliberación con ChatGPT y decir, a ver, ChatGPT, mi amigo artificial inteligente, vamos haciendo un proceso dialéctico contigo. Yo tengo mi tesis, tú tienes una antítesis probablemente, y vamos generando algo que pueda servir para compartir el día de hoy con la comunidad de la UCA. Y en primer término, bueno, ver una aplicación de la justicia algorítmica, la cual concuerdo con lo que resuelve el sistema de inteligencia artificial generativa, bueno, enuncia la evaluación de riesgos en libertad condicional, donde los algoritmos pueden ser utilizados para evaluar el riesgo de reincidencia de una persona que solicita libertad condicional. Y estos algoritmos analizan datos históricos, características personales, para predecir la probabilidad de que el individuo cometa nuevos delitos. El análisis de sentencias previas, algoritmos que pueden analizar grandes conjuntos de datos de sentencias anteriores para identificar patrones y sesgos en las decisiones judiciales. Y esto puede claramente beneficiar pues, una mayor certeza sobre la consistencia y la equidad en la toma de decisión judicial. Obvio, sin exentar la gran responsabilidad y la función de
quién es magistrado, de quién es juez, de quién es una figura de impartición de justicia. Muy importante. Y por otra parte, los mecanismos de resolución de disputas online, de los denominados Online Dispute Resolution, que no es otra cosa más que establecer aquellos mecanismos alternos de solución de controversias o de conflictos en plataforma digital. Y en la actualidad, en nuestro punto de valor, en nuestro tema de justicia algorítmica, podamos encauzar todo esto de la siguiente manera, tal y como pues se ve en la conceptualización en pantalla. Aquellas plataformas en línea que utilizan algoritmos para facilitar la resolución de disputas en casos de un valor económico, de un bajo valor económico. Y esos algoritmos busquen llegar a soluciones justas y eficientes sin necesidad de recurrir a un tribunal. Bueno, de esta manera es como podemos encaminarnos a aquel dilema y aquella presunta paradoja que involucra a un gran protagonista, que más adelante, en un momento más, lo podrán ver junto con un servidor en pantalla. Pero en ese momento, imagínense que tienen una canción de fondo, de esas que aparecen normalmente en los elevadores, para que quedemos en suspenso, ¿verdad? Mientras se comparte ese protagonista que te he enunciado. Y ese protagonista viene en este momento. Se va aproximando, no es la monja, ¿verdad? Es el algoritmo, querida comunidad de UCA, queridos estudiantes de la UCA. Algoritmo. Pero no solamente el algoritmo en sí, sino además el dato personal, aquello que nosotros decimos, nosotros ya lo sabemos, ya lo comprendemos. Yo te garantizo que no es así. Por lo siguiente, y recordemos muy bien la definición que da el órgano constitucional autónomo en este país de la transparencia, del acceso a la información pública y la protección de datos personales, el INAI, que lastimosamente quiere desaparecer el Ejecutivo Federal, que enuncia que el dato personal es todo aquel dato, toda aquella información, todo aquel conjunto de datos que nos permiten identificarnos y nos hace identificables. ¿Qué les parece? Pero muchos se quedan seguramente en lo primero, lo que permite identificarte. Y lo que te hace identificable, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todos esos datos biométricos, genómicos? Bueno, quién sabe, ¿verdad? Porque estamos de acuerdo, tú y yo, que el dato en donde, pues el domicilio donde vives puede cambiar con el tiempo, al igual que tu número de celular y tu correo electrónico. No así los rasgos faciales, no así las huellas dactilares, no así el iris. Entonces es importante que tengamos en cuenta la premisa mayor ante el otro protagonista que tenemos en pantalla. ¿Qué es el algoritmo? Bueno, permítame invocar el reconocimiento, ¿verdad? Y el valor de la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, da a conocer el 4 de diciembre del año 2018, que indica en su glosario la definición de algoritmo de la siguiente forma: una secuencia finita de reglas formales, operaciones e instrucciones lógicas que permiten obtener un resultado de la entrada inicial de información. Y esta secuencia puede ser parte de un proceso de ejecución automatizado y aprovechar modelos diseñados a través del aprendizaje automático. ¿Qué es el algoritmo? Palabras más, palabras menos, querido auditorio. Es esa secuencia finita de pasos que nos permiten materializar o lograr una tarea determinada. Supongamos, todos los días a ustedes les gusta tomar un café y hay una secuencia de pasos que nos permiten lograr tener un buen café que tomar en las mañanas ante el frío que hace en la mayoría de los estados de este país. Por la temporada, claro. Entonces, eso es el algoritmo, pero se vuelve mucho más complejo cuando hablamos de datos obtenidos de diferentes formas, y esa es otra gran interrogante. ¿Se hizo de forma adecuada la obtención de esos datos? La gran pregunta es, ¿cómo obtuviste los datos? Bueno, hoy es a través de la negligencia y aparentemente el fenómeno que enuncia el filósofo Guy Debord como la sociedad del espectáculo, en donde todas las personas deben de ser parte de los bailecitos de TikTok, ¿verdad? De las fotografías en Instagram. Me fui a la playa a pasar el año nuevo. Muchas felicidades, qué bueno. Pero lo que significa el dejar todos esos datos, ¿para qué?
¿Para quedar bien con quién? Contigo mismo, qué bueno, pero a costa de que un tercero esté generando problemas futuros de los cuales tú ignoras profundamente. Bueno, con ello no te invito a que con ello tengas miedo y cierres todas tus cuentas. Lo que te invito es que seas mucho más reflexivo y que antes de actuar siempre pienses lo que vas a hacer. Vamos a compartir a partir de lo anterior algunos casos que van a dar pie a que haga el comentario de aquella presunta paradoja del algoritmo y por supuesto aquello que también refiere a la transparencia y la verdad. Primer caso en pantalla antes de referirme a todo ello de forma mucho más enfática. Amazon, finales del año 2018. La prensa, en este caso medios como ProPublica, dio a conocer que Amazon había diseñado un algoritmo para automatizar la selección de personal que daba una puntuación menor a los perfiles de mujeres. Parece ser que el sistema no pasó la fase de pruebas, ya que se paró cuando se detectó que no seleccionaba a los mejores candidatos de forma neutral. Porque ojo aquí, y les adelanto, el algoritmo es, bueno, en concepto y así debería de mantenerse, pero el gran factor aquí que hace que todo eso se vaya a otro lado, terrible, es el ser humano, debe ser neutro y objetivo. Bueno, sino que penalizaba a las mujeres por el hecho de ser. Bueno, aquí se argumenta ante un medio, en este caso Reuters, que 5 miembros del equipo que trabajaron en el desarrollo de esta herramienta le contaron pues, a ese medio que el algoritmo se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia. Bueno, también vale la pena ver mucho más allá de lo evidente que para muchos en la ignorancia dirían, no, es un caso de discriminación. Sí, sí y no. Y ahí viene la paradoja de la verdad. A ver, dependiendo de la manera en cómo se haya hecho la selección y las intenciones de esto, hace que exista o no responsabilidad y de que ciertamente exista también una reparación de aquellos daños que no fueron ocasionados porque a nadie se despidió y a nadie se engañó y mucho menos se generó tampoco un fraude. Pero con ello entonces no quita de que podamos ver de fondo el tema de un gran tópico como los algoritmos discriminatorios. En un momento más. Mientras tanto, otro caso, que es el de Google Ads, que mostraba más ocasiones anuncios de ofertas de empleo altamente remuneradas a hombres que a mujeres. En ambos casos, los algoritmos detrás de cada uno de esos sistemas discriminaban claramente por razón de género. Bueno, aquí otra vez, a partir de todo esto, es la comprensión de los sesgos comunes, 4 sesgos comunes del aprendizaje automático que en un momento más estaremos dando a conocer. Y en el tema de la justicia, los casos como el que se menciona el sistema Compass desempeñado en los Estados Unidos de Norteamérica es importante. Bueno, el sistema Compass bueno, se entiende en ese facilitamiento de información a los jueces sobre el riesgo de reincidencia de la persona a la cual se está juzgando. Y se demostró que el algoritmo sobreestimaba el riesgo de reincidencia en el caso de personas negras o en su caso respectivo afroamericanas, y que por el contrario el sistema asignaba un riesgo menor del real a las personas blancas o caucásicas. Bueno, los casos que los acusados habían acabado reincidiendo, los blancos o los caucásicos habían sido clasificados como de riesgo bajo en un 45% de las ocasiones, frente a un 23% en el caso de los acusados negros, afroamericanos en su debida situación. ¿De qué tratan los algoritmos discriminatorios entonces, querido auditorio? En preguntarnos, posteriormente, hacer una subpregunta de que, bueno, si realmente los algoritmos son fórmulas matemáticas neutras y objetivas, diríamos que definitivamente sí, no está en tela de duda eso. Más bien el discernimiento al cual nos dirige toda esta interrogante es lo siguiente, el sesgo. El sesgo, que es un hecho de la vida del aprendizaje automático. En la ciencia de los datos generalmente se refiere a una desviación de las expectativas o un error en los datos. Y todos estamos condicionados por los entornos y experiencias. La mayoría de las veces existe un sesgo humano real en los datos o algoritmos. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de muchas cosas. De muchas. A lo mejor no tan distantes.
Los valores y principios son los valores y principios. No nos podemos engañar, querida comunidad UCA. Pero de eso a otras cuestiones que pues sean las que siempre has percibido desde que eres pequeño, serán las que propicien en un tema que genere, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, grandes vulneraciones a derechos de un gran cúmulo de personas, de la intimidad, de la privacidad, de las oportunidades laborales, etcétera. En ese contexto, entonces es importante ver con lujo de detalle esto, los 4 tipos comunes de sesgos relacionados con el aprendizaje automático a continuación. Aquí estamos apreciando varias cosas, ¿no? Sesgo estereotipo, de muestreo, algorítmico, distorsión sistemática del valor. A ver, es importante entender, por ejemplo, en relación a cada uno de estos puntos en pantalla, lo siguiente. El sesgo de estereotipo, por ejemplo, presenta los efectos de muestras de datos sesgados, donde el aprendizaje de las máquinas impacta en la limitación de la información que pueden apreciar los usuarios, por ejemplo, por razón de género, como se advierte, ¿no? Esto como consecuencia de prejuicio de los científicos y o programadores que participaron en el entrenamiento de los datos que se introducen. Por eso es importante, y lo vamos a mencionar un poquito más adelante, y si no, de todas maneras lo hago en enunciativo, tal vez el tiempo no me da, que es la auditoría algorítmica, en donde estemos apreciando aquellos criterios de parte de la Asociación de Computación estadounidense, en donde se establece, por ejemplo, aquellos principios de tratamiento de datos, de transparencia algorítmica, y bueno, eso va a mi comentario más adelante, todavía no llego al comentario, permítame un momento, y con ello entonces podamos mitigar adecuadamente situaciones lamentables. Y podamos establecer el principio de justicia. Bueno, sesgo de estereotipo, sesgo de muestreo, comprende aquellos datos usados para entrenar un modelo que no reflejan con precisión el entorno en el que opera, teniendo como caso de ejemplo un diagnóstico médico en el que solo se consideran datos de una población determinada. El tercero sería la distorsión sistemática de valor o del valor sistemático, que entiende los errores de medición en un nivel relativamente sencillo, cuando los datos de entrenamiento han sido capturados a través de una cámara que filtra diversos colores. Y, por supuesto, el sesgo algorítmico, que desfavorece a aquellos grupos que no están correctamente representados en los datos que son usados para el entrenamiento del aprendizaje automático. Y que aún así, muchas veces, tristemente, están operando de forma deliberada. Bueno, a todo esto, entonces, la gran pregunta es, ¿dónde viene ese dilema, mi estimado maestro Rodolfo Guerrero? Y yo te digo, mi estimado auditorio, ávido de conocimiento, exigente y hambriento de saber a dónde nos dirige esto, te comento lo siguiente. Desde hace tiempo yo concuerdo con este discernimiento. Me voy a basar en ello para responder tus inquietudes del dilema de la transparencia y la verdad. De parte del científico de datos, José Luis Prado Seone, bueno, se menciona claramente esa paradoja que nos da a conocer, a ver, en donde se tiene que ver con lo que es verdad o no desde un punto de vista de verdades axiomáticas. Y a ver, aquí hago una pequeña pausa. El axioma, los axiomas son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o bien como base de una argumentación. Bueno, a partir de ese pequeño paréntesis, vemos que esas verdades axiológicas van en relación axiomáticas van en relación al algoritmo. Y la recomendación del sistema a un cliente final, a un usuario, a un ciudadano, en función de ver, por ejemplo, lo que es la apreciación, la observación de un sistema de inteligencia artificial de un determinado escenario. Vamos a poner como caso, en donde me estoy uniendo con José Luis, en el caso del observador. Y en el caso del objeto, de una vivienda, estamos observando la vivienda y en él la posibilidad relacionada a lo que denominamos como observador. A ver, la valoración del activo por parte del algoritmo. ¿Es recomendable? ¿Es favorable? Bueno, en cierta manera podríamos decir que hay una verdad que es correcta cuando se le dice a un algoritmo, aprecie esta situación. ¿Es favorable esta vivienda? Sí, porque se ve que está bien exteriormente. Esa es la apreciación que te está dando el algoritmo porque es lo que aprecia. Es lo que aprecia a través de los insumos que tiene.
a disposición de la información que capta y comprende. Sin embargo, se sabe que dentro del interior de aquella vivienda es un desastre, es un caos. Están diferentes objetos destrozados, amontonados, hay pintaduras, rasgaduras, hay una serie de objetos quemados. Entonces, si colocamos ese mecanismo algorítmico dentro de la vivienda, te va a dar una respuesta totalmente diferente y va a ser cierta también. Pero, ¿de qué estamos hablando? Bueno, de que un objeto llamado vivienda que se somete a un sistema computacional en función de la observación de una situación y sus diferentes posibilidades, resolvería que es verdad si está en el exterior de la vivienda lo que te ha dicho. Está bien la vivienda, se ve bien. O en el interior, te está diciendo, está muy mal la vivienda porque veo que es un desastre, porque ya lo pusiste al interior de esa casa habitación, por ejemplo. Pero que en realidad es una mentira al tener en cuenta todas las posibilidades que se relacionan con el objeto. Ahí se da la paradoja. Lo importante no son los objetos, sino sus posibilidades frente al observador. Mi querido auditorio, debemos de comprender que en la actualidad no podemos solamente basarnos en un tema de transparencia, en donde nuestro objeto de estudio se nos lleva a hablar de transparencia algorítmica, que refiere la capacidad de entender y explicar cómo funciona la arquitectura y los algoritmos en los sistemas de inteligencia artificial, que proporcionan datos que se utilizan para entrenar y alimentar los algoritmos y reglas o criterios que rigen su comportamiento, así como las fuentes de información, sino además el tema de lo que implica la verdad, de lo que implican las diferentes posibilidades variables. Y es que ahí vemos que no es perfecto el mecanismo. Y por eso es la supervisión humana. Por eso es exhorto a apropiarnos del conocimiento, a entender y no caer con los amarillistas, con los tecnoamarillistas, con aquellas personas que solamente promueven la desinformación, sino los que te están motivando a que tú te desengañes a ti mismo o te enteres de lo que verdaderamente es cierto y de lo que no lo es, pero sobre todo en la implementación cotidiana de la administración de justicia en aras de ser inteligente, no puede minimizarse que los sistemas algorítmicos tendrán siempre que tomar en cuenta un nivel de porcentaje de ayuda y todo lo demás que parta del propio conocimiento y ética profesional y ética en el funcionario al servicio del Poder Judicial de la Federación, en el caso mexicano, para impartir justicia. Y de esta manera podemos ubicar muchos casos, y con esto voy terminando mi intervención en esta ocasión con ustedes, para que no me abran micrófonos y me quieran cortar mi libertad de expresión, no se crean. Y de esa manera dilucidamos algunos casos concretos, como el de Francisco Arteaga, en donde se estaba presuponiendo a través de la identificación de ciertos escenarios y datos que él era, el que hizo un robo en los Estados Unidos de Norteamérica, siendo que no era así y que el sistema, por supuesto, cometió un error y que nadie estaba dispuesto a ver los puntos finos de ese caso, lo cual es una negligencia garrafal. El Estado de Derecho es la premisa mayor de todo esto. Y más allá del progreso tecnológico, siempre estará por encima el Estado de Derecho. El caso Francisco Arteaga, que te comparto debido a mi limitado tiempo nada más, es para dilucidar que todos los estándares, procedimientos de auditoría en los temas de algoritmos son solamente una parte de todo lo demás que compromete a que la persona realmente utilice todo esto como una herramienta y no como un sustituto de aquel que atiende temas en sobremanera sensibles. Por eso, lo que es transparente no es necesariamente cierto, ¿verdad? Bueno, con ello entonces concluyo con lo siguiente, querido auditorio. Concluyo con lo siguiente, que es esto: lograr los derechos humanos y lo que se versaba en aquel artículo del año 2020, que es: debemos de educar a los algoritmos. We must educate the algorithms, para que entonces podamos tener todos aquellos sistemas que nos permitan la vida mucho más sencilla. ¿Quién dijo que la tecnología no se deba de implementar? Nadie lo dijo. Yo no estoy diciendo eso. Yo creo en la tecnología,
pero creo aún más en las personas. Y por eso no nos defraudemos, no seamos nosotros mismos nuestros verdugos. Actuemos ya y tengamos una realidad digna a lo que está estableciendo la UNESCO como una pretensión, que es que no solamente seamos una sociedad de la información, sino una sociedad del conocimiento. Yo agradezco mucho a las autoridades por hacerme la invitación el día de hoy a compartir estas modestas reflexiones, pero en el deseo de que sean, además de interesantes, útiles para la comunidad de la UCA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimadísimo maestro Rodolfo Guerrero, por esta intervención que me parece más que necesaria, como decíamos al principio. Estos cambios tecnológicos que estamos viendo en el desempeño de nuestras actividades profesionales no nos deben de pasar por alto, y creo que las reflexiones que has compartido también son sumamente oportunas. Me quedo con algunas cosas que yo escribí, a reserva de que alguien más tenga alguna duda o que quiera plantear alguna inquietud. Me quedo con dos cosas muy importantes. La primera de ellas, el no tenerle miedo justamente a la tecnología y cómo está irrumpiendo. Creo que no podemos ser ajenos justamente a las transformaciones que va a tener en la impartición de justicia, pero punto número dos, y que tú también lo compartías, que tiene que ver justamente con cómo nos estamos preparando para poder asumir que no es una sustitución de labores o de actividades, sino más bien es una herramienta, perdón, de colaboración. Quizás más que hablar de colaboración, yo hablaría de formación incluso, porque es algo que todavía nos falta. No sé si aquí compartirás un poco mi apreciación a reserva de lo que los demás participantes quieran plantear, pero creo que en general a los abogados nos cuesta mucho trabajo actualizarnos con ciertas cosas. Somos a veces muy dogmáticos, nos cuesta mucho trabajo irnos actualizando, y a veces creo que a este tipo de temas le entramos más por el lado de la opinión, que no está mal, pero es solamente el primer paso para formar justamente, como tú bien decías al final de tu exposición, una sociedad del conocimiento y no nada más de la información. Generalmente a estos temas de tecnología le entramos por lo que sabemos, pero no realmente por lo que hemos reflexionado o conocido sobre un aspecto en particular. Entonces, bueno, yo dejo ahí nada más esas dos, más que inquietudes, solamente dos apreciaciones a propósito de lo que tú has dicho. Me parece extraordinaria la forma en la cual has planteado el tema, pero sobre todo de las preguntas que creo que nos dejas a todas y todos. Entonces, bueno, me gustaría muchísimo invitar a cualquiera que tenga la intención de hacer alguna pregunta, una observación, un comentario, algo que se les haya cruzado por la mente mientras escuchábamos al maestro Rodolfo Guerrero, pues es más que bienvenido. El espacio es de ustedes y me encantaría de verdad saber qué les ha despertado, si es a lo mejor lo que ustedes pensaban sobre la justicia algorítmica, o bien el planteamiento del maestro Rodolfo Guerrero les hizo pensar, bueno, creo que no había pensado en esta posibilidad, o por decir algo, ¿no? Nada más por seguir planteando alguna idea, ustedes pensaban, el auditorio me refiero, si ustedes pensaban que a lo mejor inteligencia artificial solamente se refería, como bien decía también el maestro Rodolfo, pues a ChatGPT, o hay otro tipo de herramientas que están allá afuera, que ya se están implementando y con las cuales pues eventualmente tendremos que enfrentarnos, ¿no? O trabajar con ellas, para no dejarlo en un enfrentamiento, trabajar con ellas, ¿no? Entonces, bueno, abro el espacio siempre está abierto para ustedes, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, más que bienvenido. De igual forma, maestro Rodolfo, si usted quiere Gracias. plantear alguna otra inquietud, adelante, por favor, con todo gusto. Pero Yo no te sé, creo que agradezco alguien, mucho. adelante. Yo te agradezco mucho, Cristian. Antes de quien vaya a hacer un planteamiento, permítanme agregar a lo que acaba de decir el maestro Cristian, que sí, efectivamente hay mucha resistencia, pero también es a partir, bueno, a ver, vamos a considerar, la forma es fondo y el fondo es forma. Si una persona hoy es una persona, mejor dicho, ejerce una labor que, bueno, vaya a partir de que es notario, de que es magistrado y tenga determinada edad, va a decir, bueno, eso ya le corresponde a las futuras generaciones y puede tener tiene una verdad, tiene una razón en cierta manera a su favor, pero otra en donde no debemos de por qué desentendernos y debemos de conjugar, más allá de decir que es obsoleto, que lo que ya sabes ya no va, ya no aplica, yo diría que no, más bien debería de hacerse una conjugación entre las generaciones, lo atrevido del joven, porque es joven, y la serenidad,
de la persona que tiene mucho más edad y la experiencia y conjugar lo mejor de los dos mundos. Y es a partir de ello que el comentario que me dices me lleva a compartirles de manera muy breve aquello que me sucedió participando en un exhorto del Colegio de Notarios de Jalisco para darles a conocer un tema en su convención nacional del año pasado en Puerto Vallarta, Jalisco, sobre cómo utilizar el blockchain en la función notarial. Un gran tema en donde yo no les iba a asustar diciéndoles, ¿saben qué? Sí, los tecnólogos tienen razón. Los notarios van a desaparecer por los contratos inteligentes. No, no. Yo les dije, a ver, el notario es tan importante como hablar de que la ley no vaya a desaparecer porque resulta que las empresas van a conquistar el planeta y que Elon Musk va a dominar nuestras mentes, ¿no? Como otros refieren. No, no es así el tema. Más bien se refiere a cómo el notario dilucida, a ver, ellos estaban desde antes ejerciendo su labor cuando no había ningún tema de tecnología o había tecnología de aquella época, tecnología en la cual se manifestaban máquinas de escribir durísimas, que a mí me tocó conocerlas, por supuesto. Y ahí tengo una, aunque no la haya usado, ¿verdad? Pero ahí la tengo. Y posteriormente el Internet, las computadoras y todo lo que hoy estamos conversando. Bueno, a ver, ellos son los principales la prueba principal de que la evolución se puede y de que la disciplina y que la resistencia al cambio no es cierto que es parte de esa generación. Nosotros ya quisiéramos tener esa capacidad de adaptación que ellos tuvieron para pasar del punto cero al punto cuántico prácticamente, ¿no? Porque estamos ya hablando de computación cuántica y mucho tendremos que aprender nosotros los más jóvenes en tener esa capacidad, esa disciplina, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, hay que tener esa conjugación y es como yo les manifesté, ¿saben qué? No, vamos a adentrarnos, el valor del notario, vamos a ver la capacidad de adaptación, vamos a apreciar la labor entre los jóvenes y los que tienen experiencia, sabiduría, y eso nos lleva a hablar de manera muy amigable y muy intuitiva, muy amigable sobre lo que es el blockchain y no nada más eso, también les presenté un proyecto, pero no es materia de esta conversación, que es cómo las notarías se convierten en un sistema que es parte de esta tecnología descentralizada. Pero vean, entonces el notario de 75 años y más, porque es la realidad, por lo menos de Jalisco, prácticamente el 90% de los notarios tienen más de 70 años. Entonces, decirle, ¿saben qué? Así es el tema. Y en lugar de decir, no, este chico nos cayó mal, vamos a dejarlo solo y demás, no, no fue así. Se quedaron y estuvieron de acuerdo con el planteamiento y dijeron, hay que comenzar en presencia, insisto, de la figura principal de aquel grupo que es el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco. Muy importante que el gremio se aperture y muy importante también comprender que es invaluable el acercamiento amigable, la humildad. No sabemos todos, no sabemos todo de todo y por eso es importante hacer los trabajos transversales y esta simbiosis de la cual he conversado recién. Bueno, nada más agregando un comentario, espero no haberme desviado y por supuesto quedar en la mejor disposición de aquel que tenga la pregunta con mucho gusto. No, 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 al contrario, realmente me parece muy oportuno lo que acabas de mencionar, sobre todo porque creo que a lo mejor si el comentario que había hecho anteriormente no, bueno, lo preciso. Nos cuesta trabajo cambiar ciertas estructuras a quienes estudiamos derecho, es una convicción personal, no tiene por qué ser una opinión de todos, es una opinión personal, pero ciertamente también nos cuesta trabajo entablar un diálogo quizás un poco más constructivo con generaciones que ya tienen mucha más experiencia, ¿no? Digo, el maestro Rodolfo y un servidor, pues somos bastante jóvenes comparados con la edad de muchos de nuestros profesores, probablemente de los notarios que existen en nuestras respectivas entidades federativas. Y pues nada, creo que sería muy oportuno combinar, como él bien decía, la experiencia con el atrevimiento, ¿no? La sabiduría también justamente con el arrojo de nuevas propuestas y que, bueno, pues a final de cuentas nos tienen que atravesar en algún momento. Bueno,
Creo que por el tiempo no será posible a lo mejor recibir alguna duda o inquietud, pero yo, maestro Rodolfo, te agradezco profundamente por el planteamiento que hiciste. De verdad ha sido muy enriquecedor para un servidor, pero también estoy seguro para nuestro auditorio. Y creo que dejo la invitación abierta a todas y todos de que por favor, en la medida de lo posible, cuando ustedes estén frente justamente al uso de inteligencia artificial, como futuros abogados, lo vean desde todas las aristas posibles, no solamente desde el punto de vista ético, que por supuesto debería de ser el punto de partida, sino también desde el punto de vista de los derechos humanos que están en juego, de las políticas públicas que se pueden comenzar a partir de ellas y sobre todo también de las potenciales aplicaciones que puedan tener en nuestra vida diaria. Creo que no es, como bien decía, y le sigo robando sus palabras al maestro Rodolfo, no es tenerle miedo, es simplemente aprender a trabajar con ella. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todas y todos por su presencia el día de hoy. Nos estaremos viendo para quienes comienzan actividades ahora la semana que viene. Y al maestro Rodolfo, pues esperamos tenerlo con nosotros muy próximamente en algún otro espacio de trabajo. Les agradezco muchísimo y les mando un muy fuerte abrazo a todas y todos. Que pasen muy buena noche.